que teníamos para esta jornada, y uno de ellos tenía que ver con este balance de la ley Devuélveme mi casa a casi un año de su entrada en vigencia. Y es que bajo esta ley se pudo desalojar los departamentos tomados en el edificio Shakira Tower 1, que pudimos ver durante esta semana, y una normativa que otorga la posibilidad a los propietarios de viviendas de recuperar sus inmuebles en un tiempo estimado de 3 y 4 meses. Así que es una buena herramienta. De cómo se utiliza es lo que vamos a conversar a esta hora de la mañana junto a Carla Vargas, abogada de Rojas Abogados, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carla? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Carla, bueno, adelantaba yo entonces que esta normativa lleva ya casi un año, ha tenido interesantes resultados, y desde ese punto de vista queríamos saber si en el fondo es una herramienta efectiva o no a la hora de poder tener de vuelta una vivienda que, por ejemplo, fue arrendada o tomada. Efectivamente, ya el 30 de junio, desde su entrada en vigencia, ya vamos a tener un año desde la entrada en vigencia de esta ley, y que ha venido a regular y aliviar una situación, de hecho, que antes de la entrada en vigencia de esta ley teníamos. Primero, porque los juicios de arrendamiento para pedir la restitución del inmueble eran bastante largos, ya alrededor se demoraban de repente 9 meses, un año, ya, y ahora, sí, efectivamente, como tú señalas, existe de manera mucho más eficiente, uno puede recuperar los inmuebles en el plazo aproximado de 3 a 4 meses y de repente antes, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta es una garantía para el arrendador para poder recuperar su inmueble sin tener que irnos a este juicio sumario, que era mucho más engorroso, un poco más largo, para abrir el lanzamiento también era mucho más largo, ¿ya? Entonces, esta ley denominada Devuélveme mi casa vino a hacer introducciones, modificaciones a la ley de arriendo, y señala que incorporó una medida precautoria de restitución anticipada de los bienes inmuebles, y asimismo estableció un procedimiento monitorio de cobro de renta. Les voy a explicar un poquito de manera resumida qué es lo que vino a hacer la diferencia de la ley anterior, ¿ya? Cuando uno demandaba por una resolución de contrato de arriendo de predio urbano, nosotros teníamos que presentar una demanda de contestación, conciliación, y nos llamaban una demanda, nos llamaban a audiencia de contestación, conciliación y prueba. Se fijaba una fecha y ahí nosotros se podía contestar por la otra parte, presentaban pruebas, o nos llamaban a una etapa de conciliación y quedaban en estado para que se dictara sentencia, y desde que nos llamaban a audiencia hasta que se dictara sentencia pasaron 6 meses. Hoy día la ley estableció, con esta modificación, señala que establece este procedimiento monitorio de cobro de renta. Yo presento esta demanda con antecedentes plausibles, ¿ya? Aquí la idea siempre es importante que todos los que estén escuchando, ojalá de hoy en adelante, si uno tiene la idea de arrendar una propiedad, es que sea a través de un contrato escrito, ya, contrato escrito, y que sea firmado ante notario. En perjuicio de ello, la ley dice que el arrendamiento es consensual, que quiere decir que solo se va a perfeccionar por la voluntad de las partes, es decir, de que yo te arriendo una casa y tú me pagas el precio, pero para una cosa de prueba y para no tener mayores problemas y irnos por esta ley de ponerme mi casa, es presentar y hacer siempre un contrato de arriendo por escrito y ojalá ante notario. Formalizar, ¿ya? En el fondo. Formalizarlo, ¿ya? A pesar de que la ley dice que esto va a quedar perfeccionado de manera consensual. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Entonces, nosotros presentamos la demanda, señalamos que me deben rentas, ¿ya? O que están ocupando mi casa por mera tolerancia, o sea, es decir, que no hay contrato escrito, que pueden existir deudas de arriendo, pueden existir deudas de servicios básicos, pueden ser deudas de los pagos de la comunidad, ¿ya? Entonces, si nosotros, esta parte arrendataria me debe todo esto, yo presento esta demanda, acompaño el contrato, y la ley dice que va a resolver esta demanda sin tener que llamarnos a una audiencia. O sea, resuelve y da lugar a esta demanda, y se va a notificar a la arrendataria, y en el caso que en el plazo de 10 días no pague, se procederá al lanzamiento con la fuerza pública. O sea, no pague o no oponga oposición desde la notificación.
Ya. Entonces, no pagó dentro del plazo de 10 días, no formuló oposición alguna, se ordena la restitución. O sea, uno puede pedir la restitución y en caso de que no restituyan, obviamente de manera voluntaria, se hará a través de la fuerza pública. ¿A qué tribunal tengo que ir? A los tribunales civiles, siempre los tribunales civiles, ¿ya? Lamentablemente siempre tiene que ser patrocinado por un abogado, uno no puede comparecer solo en este tipo de causa, ¿ya? Entonces, a los tribunales civiles, donde se presentan estas demandas, imagínate, antes teníamos que esperar casi 6 meses, ahora en el plazo de 10 días, y esta parte no hace oposición alguna y no paga, uno pide que se certifique que esta sentencia se encuentra firme de ejecutoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia que dictó el tribunal no fue susceptible de recurso alguno dentro del plazo legal, ¿ya? Entonces, no formuló oposición, no se pagó, y uno pide la certificación y posteriormente certificado por el tribunal que dice que no hubo apelación alguna respecto a esta sentencia, recurso alguno, se establece, uno puede solicitar el lanzamiento con auxiliado de la fuerza pública. Ya, ahora, esta demanda yo la puedo poner en qué casos, cuando se termina un contrato y las personas no se van, cuando hay una toma, se tomaron mi casa, no sé desde cuándo, ponte tú, no sé, tengo una casa lejos de donde vivo y me encontré con mi casa tomada. ¿En esos casos se pueden utilizar? Sí. O que haya destrucción de la... No sé si es que no ha terminado el contrato, ponte tú, y me destruyeron la casa completa, la tienen en condiciones que yo creo que no son las correctas. ¿Puedo iniciar? Como señala la ley, establece una medida precautoria, ¿ya? Entonces dice que uno podrá abogar esta ley, ¿ya? Cuando, primero, mi propiedad, o sea, no ha terminado el contrato, quizás la otra parte me paga al día la renta, pero yo tengo conocimiento de que mi propiedad está destruida de manera total o parcial, ¿ya? Entonces yo ahí, cuando presento la demanda, debo acompañar antecedentes graves que presuman este hecho, es decir, por ejemplo, fotografías de la casa como estaba antes y como está ahora. Eso podría ser una presunción grave, ya, para demostrarle al tribunal y pedirle que me devuelva de manera anticipada mi inmueble. También lo puedo presentar cuando, como dije, está este procedimiento monitorio, cuando me deben renta. O sea, me dicen, me deben 2 meses de renta, 1 mes de renta, presento esta demanda monitoria, me deben agua, luz, gas, o los gastos comunes de, por ejemplo, de algún condominio, algún departamento, a deuda de gastos comunes. Yo acompaño esta deuda de gastos comunes en la demanda, y ahí también podemos presentar esta demanda a través de las normas de la ley de orden mi casa. Ahora, sí, no quiero... Y también, perdón, se me olvidó lo último, y cuando efectivamente la propiedad está tomada. Ahí también podría pedir la restitución del inmueble, que antes se regulaba por las normas de un juicio de precario, ya, pero ahora también se puede presentar a través de las normas de vuelve de mi casa. Ahora, si no quiero acceder, por ejemplo, al desalojo, pero sí quiero que me paguen, ¿qué hago con la morosidad de los arrendatarios? Lo que pasa es que esta ley propiamente tal está destinada a que me restituyan la propiedad, ¿ya? ¿Qué pasa si dentro del plazo que comentábamos, desde que se resolvía la demanda, se ordenaba la notificación, el arrendatario me pagaba? Esto ya, esta causa termina acá y tendríamos que irnos por un juicio de arriendo para pedir la resolución del contrato propiamente tal y después seguir con un cumplimiento incidental en donde yo pueda hacer el cobro de todas las rentas, ¿ya? A través de las liquidaciones de crédito, se pueden embargar bienes del arrendatario en este caso. Perfecto. Pero tendríamos que seguirnos por las normas del juicio sumario, que es la de ley de arriendo, que es la ley principal. ¿Ya? Carla, le pido que nos espere ahí un poquito en línea. Vamos a tomar informaciones con el departamento de prensa. Y información de nuestro departamento de prensa, continuamos y retomamos la conversación con la abogada de Rojas, abogado Carla Vargas, donde estamos revisando esta ley Devuélveme mi casa, a casi un año de su entrada en vigencia, y que ha permitido a las personas poder volver a tener su propiedad. Carla, bueno, decíamos que en el fondo entonces la ley para los morosos es distinta a esta ley, se hace como por otro carril en el fondo.
Claro, o sea, más que nada, si yo quiero, obviamente, igual es una sentencia, ya donde yo igual podría iniciar un cumplimiento de 100 y pedir el cumplimiento de estas deudas, pero aquí la finalidad máxima de esta ley es que que te devuelvan la casa. O sea, tú no crees las situaciones de hecho o todos los clientes que nosotros tenemos, es que al final lo que más importa es que te restituyan la propiedad, porque de repente pasaban años, como que vimos el reportaje de Shakira Crane o Shakira 1, si no mal me equivoco, estuvieron 3 años en esta situación de hecho, o sea, 3 años. ¿Ya? Entonces, por lo menos aquí hay un plazo mucho más acotado, que pueden ser máximo 3 meses, de repente hay tribunales que resuelven mucho más antes, entonces de repente son 2 meses. ¿Ya? Al final, de repente el arrendador está tan desesperado y que lo único que quiere es recuperar su propiedad. Ya. En resumen, entonces, uno puede poner una demanda en tribunales civiles, siempre ejecutoriados por un abogado, ¿no? Claro. Uno tiene que ir acompañado de un abogado, y esto debiera en 10 días tener su primera parte, y si no, de ahí en adelante ya comienza a operar estos 3 a 4 meses como máximo para la devolución de la vivienda. Carla, queremos agradecer, por supuesto, toda esta información. Ha sido muy gráfica de alguna manera para poder explicarlo cómo es que funciona, y que en el fondo, bueno, cualquiera puede acceder a ella. Claro, y dejo un consejo antes de despedirme, que como lo dije anteriormente, los contratos que celebremos de hoy en día o que hayamos celebrado, ojalá sean siempre ante notario, ¿ya? Porque esto nos va a facilitar el procedimiento judicial, y la idea es recuperar la casa en el tiempo más acotado, en el plazo más acotado posible. Perfecto. Siempre oficializado todo. Claro, lo mejor, porque después tenemos problemas que nos piden otros medios de prueba, entonces los procesos se demoran un poco más. Entonces la idea es siempre, si yo digo ya desde hoy día como quizá uno no tiene mucha experiencia como arrendador, digo ya, mira, quiero arrendar este inmueble, importante que sea a través de un contrato de arriendo firmado ante notario por las partes. Perfecto. Carla, un abrazo y que tenga buen fin de semana. Buen día, que estén bien, adiós. Ya pues, nosotros hacemos un breve alto y seguimos con más Una Semana en la Radio.